Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Roy Francisco Hidalgo Jiménez. No sé si me pueden confirmar ahí por medio del cuadrito de comentarios si se ve bien la presentación, si se me escucha, incluso si me ven bien. Ah, perfecto. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Roy Francisco Hidalgo Jiménez. Soy asesor interno de Elbatron como en ventas internas. Ahorita en estos momentos estoy encargado de la línea de todo lo que tiene que ver con armado de paneles, dígase gabinetes, cable, sí, Grace Technologies, por ejemplo, que en estos momentos y más adelante vamos a ver, es una de las marcas que estamos introduciendo, gabinetes con la marca Hoffman, por supuesto, el cable con marca Lab, si fuera cable de telecomunicaciones con Belden, entre otras. Lo que tiene que ver todo esto con el armado de paneles, todo eso yo estoy involucrado. Entonces les dejo mi contacto. Al final de la presentación también aparece, pero por ahí me pueden escribir sin ningún problema. El correo sería rhidalgo@elbatron.com. Ese es mi número de teléfono. Ahí me pueden ya, perdón, me pueden llamar o escribir un WhatsApp sin ningún problema. Ahí yo estoy para ayudarles. Entonces, el día de hoy, primero que todo, muchas gracias por estar acá, por tomarse su tiempo de vernos y el día de hoy vamos a hablar sobre los materiales de gabinetes eléctricos. Le puse lo que todos sabemos sobre corrosión y materiales. Le pongo lo que todos sabemos porque la mayoría de las cosas ya las vamos a conocer todos. Lo que quise hacer fue un consolidado de todas esas cosas en una sola presentación y sobre todo enfocarnos un poquito en diseño de materiales higiénicos, es decir, para industria alimenticia, industrias de alto valor y alto cuidado sobre todo. Entonces, damos inicio. La agenda es la que tienen en pantalla. Inicialmente tenía un punto 3. El punto 3, vamos a empezar por principios de diseño y pruebas en equipos higiénicos. El punto 2, que si el acero inoxidable es la solución. Había un punto 3, como les decía, que el punto 3 trataba sobre films de protección, coberturas, pintura, todo esto. Pero resulta que el tema es un poquito amplio, entonces la hora que tenemos no nos daría completamente para poder desarrollar bien el tema. Si ustedes gustan y si están interesados, luego más adelante podríamos hacer uno dedicado solamente a este tema. El punto 3 en este caso sería la mejor forma de mantener limpio un gabinete. Vamos a ver procedimientos de mantenimiento en gabinetes sin abrirlos. Esto está enfocado básicamente a, a mantenimientos predictivos, por ejemplo, y unos nuevos productos que estamos introduciendo recientemente y que ya tenemos un stock. Entonces empezamos con el punto número uno, que sería los principios de diseño y pruebas en equipos higiénicos. Hablemos de números. Estamos hablando acá de Estados Unidos. Estos números que les pongo es en Estados Unidos en el año 2018. Hay 20 brotes por enfermedades transmitidas por alimentos en todos los estados indiferentes. Además, se realizaron 200 retiros del mercado, confiscaciones por alimentos contaminados. Esa cifra casi dobló al año anterior y fue la más alta de los últimos 15, 20 años aproximadamente. Además, cada año se está perdiendo 55 mil millones de dólares, perdón, por los patógenos transmitidos por los alimentos. Eso solamente en gastos directos e indirectos. Todo lo demás lo que conlleva, no hay números. Es decir, el número asciende y se puede hasta duplicar. Entonces hay interrupciones comerciales, eliminación de productos, pérdidas de ventas, gastos legales sobre todo. Además, en Estados Unidos, 3.000 estadounidenses se mueren cada año por enfermedades transmitidas por los alimentos y 48 otros millones se enferman. Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica en los últimos años, esto que les mencioné es en el 2018 y en Estados Unidos.
que sin embargo de Estados Unidos al ser bastante estricto en estas normas y la cuna de muchas de estos estándares, sí se puede ver que al ellos ser la cuna de esos estándares, tienen, valga la redundancia, estándares más estrictos. Entonces, acá viniéndonos y no yéndonos muy lejos, viniéndonos para Costa Rica, han habido bastantes retiros del mercado recientemente. En 2019, 2020, por ahí hubo retiro del mercado de aproximadamente 3, 4 lotes de chocolates de cierta marca. Obviamente no se va a mencionar la marca. Ahora, en 2022 hubo de leche, producto lácteo, perdón, no solo leche, hubo varios por también contaminación por patógenos. Y más recientemente hubo también de una marca de cereales que hacía barras y cereales, barritas de cereal, de estas de energéticas. También hubo el año pasado, en diciembre, un retiro del mercado bastante grande y de una de las marcas grandes con sede también en Estados Unidos. Esto es para ejemplificar más o menos que no todo es perfecto, a pesar de ser la casa donde se realizan estos controles de seguridad y estándares, siempre hay de este tipo de problemas. Ahora, acá vamos a ver perdón, diferentes puntos, diferentes reglas, se podría decir, estándares que se realizan al diseñar un equipo de productos higiénicos, un gabinete, entiéndase. En este caso, aparte de los cálculos normales, lo que son el dimensionamiento, no sé, que si va a haber un transformador acá, un PLC, por ejemplo, y que acá va a haber guardamotor, entre otros, ese dimensionamiento, el tamaño es el que se va a mantener. Es decir, se realiza exactamente igual que si fuera acero dulce para cualquier otra aplicación. Pero para diseño de equipos higiénicos tenemos aproximadamente son 9 principios. Yo los condensé, hubieron unos que se pueden condensar, pero eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Uno, vamos con la superficie. La superficie debe estar bien pulida. La superficie se mide, hay distintos tipos de rugosidad, pero la que se mide normalmente es la rugosidad promedio, perdón. Los acabados deben de tener entre 0.8 eh, micrómetros como mucho o 32 micropulgadas. Lo general que se utiliza son estos aparatos que ven acá a la izquierda. Tenemos un interferómetro. Estos interferómetros son cuando es muy estricto, un análisis más detallado, más estricto. Esto casi que es a nivel industria y, por ejemplo, antes de que salgan a venta los materiales. Ahora, en industria, los procedimientos más comunes que se realizan o que al menos se deberían de realizar, que sería lo ideal, son con estos que se ven acá a la derecha, los chiquititos. La pantalla, no sé si están teniendo algún problema. Janina, tal vez usted me pueda confirmar. La,
Eh, me- Nuevamente, disculpen si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Al parecer había desaparecido. Perfecto, muchas gracias, Karina. Entonces, les comentaba, una de las comprobaciones que se deberían al menos realizar son con estos equipos pequeñitos. Ellos se colocan encima del metal, es decir, se puede poner encima del gabinete o ya si se va a hacer, por ejemplo, una comprobación destructiva, se puede cortar el pedacito de metal y ponerlo encima, pero si se coloca encima, no hay ningún problema, va a funcionar. Él le realiza un barrido como eh, con roles, con ciertos ruedines y le determina esa rugosidad. La rugosidad es la rugosidad promedio. Como ustedes pueden ver acá en la figura 2 de la derecha, hay diferentes tipos de rugosidades que pueden haber. No necesariamente cada tipo de rugosidad va a ser acorde a un número. Por ejemplo, ven, puede tener ondas como en la parte de la primera imágenes, puede haber otra con ondas, pero que tiene unas un poquito más profundas. Puede haber otras que son como más cortes, como más fisuras, por ejemplo, y otros que pueden ser más como montañitas, como picos. Como pueden ver, todas tienen una rugosidad promedio de 0.5. Entonces, la idea es que se mantenga en 0.8 aproximadamente. Estos equipos se pueden comprar, por supuesto, los interferómetros acá encontré con los compañeros del EXT, eh, con Improtec encontré medidores de rugosidad como este más portátil. Como les digo, es un poco más común por el asunto de primero que todo, del costo, por supuesto, y también del tipo de prueba que se realiza. Ahora bien, perfectamente está realizar una comprobación conforme a la norma. Para eso es que se realizan todos los años comprobaciones, perdón, de que sean UL, por ejemplo, por la FDA, entre otras. Ahora bien, vamos a ver. Ahora vamos con lo que son materiales. Este es el punto número 2. También hay que revisar bien los materiales para un equipo higiénico. Lo que es el acero dulce no es lo más recomendable. ¿Por qué? El acero inoxidable es el que se utiliza normalmente. Según los materiales, el acero inoxidable tiene una capa, gracias al cromo. Ahorita vemos un poquito más a detalle esto. Gracias al cromo, tiene una capa pasiva. Esa capa pasiva hace que, por ejemplo, cuando sucede un rayón, no sé, pasaron con una mesa, por ejemplo, esa mesa le rayó el gabinete, eso, esa capa pasivizada, perdón, permite que los átomos de cromo, perdón, migren hacia donde sucedió ese rayón y nuevamente forman la capa, es decir, no permiten que se oxide, con sus excepciones, por supuesto, como ciertos ambientes bastante duros que más adelante vamos a ver un poquito. Entonces, acá yo les puse una comparación de los aceros inoxidables. Hay muchas series. La serie de los 300, que es la más común, serie de 400, 500, 600. Incluso hay una 2207. Todas tienen diferentes, todas tienen diferentes. A ver, tengo acá levantada la mano de don Rodrigo. Si gusta, don Rodrigo, y me puede escribir en la de preguntas. No hay problema. Eso fue algo que se me olvidó mencionarles. Cuando ocupen interrumpirme, me interrumpen, nada más me escriben. Aquí yo estoy viendo en tiempo real la caja de consultas. También está un menú. Ahora, continuando, hay muchas series de aceros inoxidables. El acero inoxidable básicamente es una aleación de acero
con carbono, bueno, hierro carbono, perdón, es que es un acero, perdón. Pero los aceros inoxidables, la ventaja que tienen es que tienen níquel y cromo. Esto lo que hace es lo que ya les mencioné, pasivización de la capa, que esto más adelante vamos a ver un poquito más a detalle. La diferencia entre el 304 y 316, el 316 le estamos agregando un poquito de molibdeno. Ese porcentaje de molibdeno lo que hace es darle un poquito más de resistencia ante la corrosión, incluso podría darle un poquito más de resistencia y dureza. Es un poquito más caro por esa adición del molibdeno. Pueden ver ustedes las características acá, las propiedades. Por ejemplo, el del acero inoxidable tenemos un punto de fusión un poquito más alto. El 316 es 50 grados más bajo, que no es tanta la diferencia, la densidad es la misma. Luego, lo que son módulos de elasticidad, estamos ante los mismos. La expansión térmica es ligeramente más baja. La conductividad térmica es ligeramente más alta, es decir, puede disipar un poquito más de calor. Eso es una ventaja. Luego, en resistencia a la tracción, aquí es donde tenemos que ver un poquito más a detalle. ¿Por qué es más caro el 316? Precisamente esa es una de las características. La resistencia a la tracción lo que hace es que él sea un poco más rígido, por ejemplo. Entonces, el 316 es un poquito más fácil de moldear. Eso sí, por ejemplo, los métodos de soldadura, hay que tener mucho cuidado. Esos métodos de soldadura no es cualquier persona. La soldadura la tiene que realizar una persona calificada. Sí se puede con MIG, que es el de Metal Inert Gas, con un gas inerte, pero sí tiene que tener mucho cuidado y una persona sumamente calificada. La dureza también podemos ver esa diferencia de resistencia a la tracción con la dureza de Brinell. Aquí a la derecha les puse, porque yo les puse la dureza de Brinell, hay diferentes. Está la de Vickers, está la de Morse, por ejemplo. Esas durezas eh, por lo general se calculan parecido. Ahí donde ustedes ven a la derecha es como un tipo de martillo con una cabecita con una forma geométrica determinada. Esa cabeza geométrica lo que hace es generar una bolladura en el gabinete o en el metal que esté midiendo. No se utiliza solo para gabinetes. Eh, entonces, esa bolladura usted la puede relacionar geométricamente con la fuerza que resiste. Esta dureza de Brinell, por ejemplo, entonces nos está indicando que el inoxidable 3 o 4 es un poquito más rígido. Entonces, eso es parte, yo les quería mostrar esto porque es un poco curioso el cómo es más caro el 316 a pesar de que es un poquito como, como más débil frente a los golpes. Sin embargo, ya vimos que frente a la corrosión es bastante más resistente por esa capa. Yo les quería mostrar también acá, vamos a ver, ya está pasando acá la presentación, pero en la siguiente diapositiva quería mostrarles un poquito, a mí me gusta la química, entonces quiero mostrarles un poquito del por qué es qué es una aleación, por ejemplo, qué es, cómo el molibdeno se relaciona con esta resistencia que genera. Entonces, acá en el punto 1.2 seguimos con materiales, pero ahora quiero mostrarles la tabla periódica. El molibdeno se encuentra acá abajo en los elementos de transición, los amarillos que están en el centro. Si ustedes lo pueden ver, de número 42, esta la tabla periódica va en orden, ¿verdad? El hidrógeno es el número 1, el helio es el número 2, litio, berilio y ahí vamos. El número 42 es el molibdeno debajo del cromo. Entonces, esos elementos de transición, ¿qué ventaja tienen? Que ellos son muy estables. Son muy estables y por lo general forman cationes cuando se les, cuando se les mueve uno de los electrones de sus capas de valencia.
¿Qué implica esto? Que ellos son más estables para aleaciones, por ejemplo. Entonces, en la figura de la derecha podemos ver diferentes aleaciones, es decir, ellos no van a reaccionar fácilmente con el oxígeno. En la derecha, la figura 5, podemos ver entonces tipos de aleaciones diferentes que existen. Están, por ejemplo, el metal puro a la izquierda arriba. Hay sustitución, que es cuando se sustituyen esos átomos y se forman en lugares, les diría que al azar, pero desconozco bien el mecanismo, entonces no estoy seguro si estos tienen sitios específicos. Luego están las aleaciones intersticiales. Las aleaciones intersticiales es que los atomitos de estos aditivos que se les agrega se colocan como en los espacios adicionales que hay. Estas aleaciones que yo les estoy mostrando, los aceros inoxidables, entran dentro de estas aleaciones intersticiales. Entonces, estamos hablando de que se van a mover siempre y siempre está ese espaciecito para que ellos, si hay una pérdida, por ejemplo, de una parte, ellos se muevan. Nuevamente ilustrando lo que les decía de la pasivización de la capa. Por último están las aleaciones mixtas, que eso es un poco menos vistas. Por ejemplo, tenemos de acero inoxidable, la familia 2207, me parece que es un tipo de aleación, pero mixta, ¿sí? Entonces, siguiendo con los principios de diseño, tenemos ahora cosas por tomar en cuenta, también la construcción e instalación. En la construcción e instalación tenemos que tomar en cuenta lo que son los mantenimientos y otros accesorios que más adelante se vayan a utilizar o se vayan a requerir incluso. Si va en el exterior o en el interior, es, si va en el exterior, por ejemplo, es útil como el de la figura 7, un techito, un tejadillo, en este caso son los ARF. eh, Estos le funcionan a los gabinetes de IEC, más adelantito los vamos a ver, pero los gabinetes los tejadillos, perdón, hay variados para diferentes tipos de gabinete. Esos que les muestro son en acero al carbono, se podría poner en acero inoxidable. Realmente es incrementar los costos porque es solamente el tejadillo, por decirlo así. Entonces se puede poner uno de acero al carbono, pero ya eso, dependiendo de la necesidad, de la aplicación, vamos a irlo analizando. Cada caso es particular. El mantenimiento de los gabinetes, lo que tenemos que tomar en cuenta es si vas a llevar lavados a mucha presión o lavados a presión atmosférica, por ejemplo. Como vemos en la figura de la izquierda, la figura 6, la señora tiene a presión. Esa presión muchas veces genera incluso las mismas abolladuras que yo les estaba indicando. El acero inoxidable le va a resistir esto dependiendo del tipo de protección, que también tenemos una sección del tipo de protección, pero hay que tomarlo muy en cuenta qué tipo de protección utilizar dependiendo del mantenimiento que se le vaya a dar, dependiendo de la ubicación donde vaya a estar. Si seguimos, vamos a ver lo que les mencionaba, perdón, lo que les mencionaba, a eso seguíamos, dándole un paso, el siguiente paso lógico es ver los estándares de protección. Eh, Se utilizan dos estándares principales, muchas veces los utilizan como equivalentes, pero no lo son, son de diferentes entidades. Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando el estándar IP, que son los grados de protección, según la IEC 60529. Ella le muestra el nivel de ingreso de líquidos y de sólidos. El primer número, ustedes siempre van a ver IPXX, dos números. El primer número siempre es la protección contra el sólido. El nivel 2, el número 2, perdón, el segundo va a ser la protección contra líquidos. Si se quiere para exteriores, por ejemplo, se requiere, como ustedes pueden ver, bueno, en el cuadro dice al aire libre, IP6, se necesita en cuanto a sólidos. En cuanto a líquidos, a agua principalmente, se necesita ya un 6, un 7 o un 8. Un 6 resiste presión.
Un 7 y resiste inmersión, pero una inmersión temporal. Es similar a lo que al sistema que tenemos en los teléfonos. Los teléfonos actualmente traen, la mayoría son IP68, 69 incluso. El 69 es un poquito más reciente, un nivel de protección ya que se ha encontrado bastante riguroso y bastante utilizado. Sin embargo, para propósitos de gabinetes eléctricos industriales, no es lo normal que se vaya a utilizar un que se vayan a sumergir. Entonces, nosotros no manejamos gabinetes que se vayan a sumergir, sí le ofrecemos de ahí para abajo todos los niveles. Por lo general lo que se va a ocupar es un IP66 como mucho. Eso es lo que tenemos, se maneja mucho en stock y tenemos diferentes pruebas. Todas estas pruebas se realizan en los laboratorios que se realizan directamente que tienen directamente en fábrica. Si fuera una NEMA, por ejemplo, más adelante está los estándares de protección NEMA también. Esos NEMA son ya, pero por terceros. Los IP se pueden realizar también por terceros, es muy común, pero no obligatorio, pero los NEMA sí lo realiza un tercero, las pruebas. Entonces se envía, por ejemplo, un lote a revisión a un laboratorio de NEMA, que esté aprobado por NEMA. Entonces acá quiero mostrarles, normalmente se realizan comparaciones entre NEMA e IP, pero no es lo mismo, no es equivalente. ¿Qué pasa? Que NEMA a mí me dice protección contra la corrosión o contra otros factores que pueden afectar, por ejemplo, el hielo, aguahielo, incluso el granizo, que al final son golpes eh, que, que pueden generar que pueden haber sobre el gabinete. Entonces, como pueden ver, esta imagen es un ejemplo que yo estoy tomando. El NEMA 4X es resistente a la corrosión. Puede haber en IP52 y en IP66. Como pueden ver, es aparte. Lo ideal siempre es ver la aplicación, ver en qué nos estamos, en qué lugar vamos a meter ese gabinete, porque sí hay que tener cuidado bien con estas características para luego poder darle la solución correcta. Luego, estas pruebas están para estándares de protección que les estaba mencionando, que se realizan por un tercero o en la misma fábrica, se realizan de esta forma. Yo quise ponerlo acá para que ustedes lo pudieran observar un poco de mejor forma. Esta imagen de la izquierda, por ejemplo, es para gabinetes grandes. Gabinetes grandes, ¿a qué le llaman ellos? Son mayores a 250 milímetros. Ellos lo que lo hacen es colocarlo en pared o cuando se realizan, por ejemplo, en autosoportados, los colocan en el piso y desde ahí entonces se empieza a rociar perpendicularmente agua desde diferentes superficies, desde diferentes ángulos incluso, desde diferentes direcciones, perdón, porque siempre es perpendicular. Las distancias son de 175 milímetros, es decir, 17.5 centímetros a una temperatura, y esto es muy importante, temperatura de 80 grados y una presión de 1160 a 1450 psi. Esta temperatura por lo general supera lo que se realiza en industria normalmente. Entonces estamos viendo que si resiste esto, los gabinetes Hoffman le van a resistir perfectamente la aplicación que usted le vaya a dar. No es común que se vaya a dar un lavado con agua hirviendo. No quiere decir que no le vaya a resistir, porque en realidad sí le va a resistir. Pero estas pruebas son bastante estrictas y bastante rigurosas con respecto a esto. Además de que se dura 1 minuto por metro cuadrado, es decir, es una aplicación prolongada. Para gabinetes pequeños cambia un poco la metodología, porque aquí lo que se hace es que se coloca el gabinete, que es chiquitito, como se ve en la figura de la derecha, de 250 o menos, se coloca en un dispositivo rotatorio. Entonces tenemos la mesa, se coloca el gabinete y ese se pone a girar. Se pone a girar a 5 revoluciones por minuto aproximadamente. Puede ser 4, puede ser 6, no menos ni más,
pero, pero se realiza de esa forma y se le coloca agua con respecto a la horizontal, se le tira agua desde cuatro diferentes ángulos. Entonces, tenemos el gabinete acá, digamos que esta es la puerta, entonces se le lanza 0 grados, desde 30, desde 60 y desde 90. Entonces, esto vamos a lo mismo, se realiza, pero esta vez desde 12.5 centímetros, con una temperatura de 80, la misma presión de las otras pruebas. Se realiza y durante 30 segundos por cada posición. Al final estamos hablando de que son 4 posiciones, entonces 2 minutos por prueba podría ser. Si se requieren más pruebas rigurosas, entonces se pueden realizar sin ningún problema. Continuando, entonces también este 1.5.2 decidí también ponerlo porque tenemos que tomar en cuenta no solo los estándares de protección, sino hay que tomar en cuenta que dónde va a estar ubicado justamente lo que les comentaba, ver cada aplicación, porque entre más riguroso sea, entre más resistencia tenga, entonces se va a requerir, se va a tener un costo un poco superior. Entonces, la idea no es, la idea no es que adquieran algo que les vaya a sobrar, que nunca vayan a utilizar, por ejemplo, ni tampoco que vayan a utilizar algo que a los 15 días de utilizado ya esté corroído. Entonces, esta parte es muy importante para que vean los niveles básico, medio y alto. Un nivel básico estamos hablando de, por ejemplo, la bodega donde están no sé, la bodega general, la de accesorios, la bodega de supply, donde se dan las cosas, los repuestos y todo esto. Un nivel medio ya podemos ver cosas de contacto indirecto con los alimentos. Contacto indirecto que estamos hablando, por ejemplo, máquinas que vayan a acomodar las bolsas, por ejemplo, eso es contacto indirecto. O ahora, un nivel alto que es para contacto directo con la comida, que ya esto es más riguroso, donde las máquinas, donde van a estar los alimentos, eh, entiéndase un mezclador, una bomba, incluso la caldera, por ejemplo, todo esto, no, por lo general ellos tienen su propio cuarto de calderas, pero para que me entiendan, todo está dentro de lo que trabaja con la comida directamente. Entonces, para estos niveles, para el nivel medio, por ejemplo, el contacto indirecto, se necesita que sea IP66 4X y que tenga normas de la NSF. ¿Qué quiere decir? IP66, ya dijimos que resista que el polvo no se le meta, básicamente, eh, que no tenga entrada de polvo. El otro 6 quiere decir que resista agua a presión y que no entre. No sumergible, ojo, no es sumergible, pero que sí se le resista agua a presión. 4X que sea resistente a la corrosión, sobre todo en ambientes donde hay ácido fluorhídrico, perdón, clorhídrico, ácidos fuertes en general, que son muy comunes en industria. Eh, Luego, para niveles altos que ya son de contacto directo, no se necesita, pero sí es recomendable un IP 66, 67, 68, 69 o incluso 69K, que sea 4X y que sea NSF y estándar 3A. Estas últimas dos, se me olvidó mencionarlas, ahorita vamos a ver un poquito más, ya la que sigue ya es de explicando esto, pero son unas normas americanas principalmente. De estas, cuando son contacto directo, también se recomienda lo que son los sellos o empaques que sean de silicona grado alimentario. Siempre, por supuesto, se recomienda que sea aprobado por la FDA. Todos estos accesorios se pueden proveer junto con el gabinete. Muchos, dependiendo de la familia, ya lo traen incluido. Si fuera de las familias más comunes,
más industriales ya ellos no lo traen, pero se pueden cotizar por aparte. Entonces, ya pasando al siguiente punto, yo me adelanté antes mencionándole los estándares NSF, que son de la Fundación Nacional Sanitaria, y de los estándares 3A. Los estándares 3A nos dicen lo mismo. Por eso esta presentación se llama lo que todos sabemos, porque los estándares 3A nos brindan una, una pauta que hay que seguir y lo que hay que cumplir para poder procesar esos alimentos. Es lógico, pero no siempre se cumple. Así que si uno quiere, por ejemplo, certificarse con estándares 3A o con NSF, ya con todos los demás, porque existen bastantes, entonces sí van a haber inspectores que lleguen a realizar sus pruebas. Para el diseño de superficies sanitarias de contacto con alimentos debe ser liso y permeable, no poroso, no absorbente, libre de grietas y hendiduras, resistente a la corrosión, no contaminante, no tóxico, durable y limpiable. Acá quiero detenerme y mencionar que ellos hasta redundan incluso, pero esto siempre es preferible redundar que pecar de tranquilos, por decirlo así. Entonces ellos ponen lisos, no porosos y libre de grietas y hendiduras. Eso parecería que, o sea, es casi que lo mismo, es redundante. Sin embargo, que algo esté liso no quiere decir que no sea poroso ni que sea libre de grietas y hendiduras. Entonces, por ahí es un poquito curarse en salud, como dicen. Por su parte, los estándares NSF son un poco más extensos. Ellos sí tienen normas para cada tipo de equipos. Por ejemplo, la ANSI 2, NSF, slash ANSI, perdón, porque hay más ANSIs, pero de otro tipo de estándares. Esta es NSF slash ANSI 2, es, el equipo, es para diseño de equipos de procesamiento de alimentos directos. Lo que es la NSF slash ANSI 4, eso es para equipo de cocina industrial, retermalización, transporte térmico, lo que son baños María, todo esto lo contemplan acá. Diseño, consideraciones, todo lo que se requiera. Si ahí seguimos, yo les puse los ejemplos más sencillos, pero hay para equipo de bombeo, hay para ventas de comidas, incluso cuando no va a ser producción industrial, sino que va a ser producción, se podría decir que comercial, pero a pequeña escala, por decirlo así. Una sodita, una pequeña fábrica, por ejemplo. Estos estándares son muy importantes, sería bueno siempre tomarlos en cuenta. Los gabinetes Hoffman los toman en cuenta, todos están certificados, entonces es muy importante. Estos son, yo les comentaba que habían 9 principios, ¿verdad? Esos 9 principios yo los condensé entonces en estos seis, en estos otros 6. ¿Por qué? Porque los ponían por separado, por ejemplo. Entonces los estándares, uno de los principios le ponían estándares NSF y a otro de los principios le ponían estándares 3A. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que los no son, ¿cómo se los menciono? Esto no son exclusorios, no excluyen, no son excluyentes, perdón, disculpen que me quedara, no son excluyentes, es decir, los de Hoffman cumplen NSF, cumplen también 3A, los estándares 3A. Entonces, eso además de las certificaciones que normalmente cumplen ULs, NEMAS, IPs XX, entre otras. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Ya este punto sí va a ser bastante, yo quería darle principal énfasis al punto anterior explicando los principios para poder ver la parte lógica. A mí me gusta siempre mostrar la parte lógica, cómo funcionan las cosas y por eso les mencionaba lo que es la pasivización de las capas. Acá de hecho se puede ver un poquito más explicado. El oxígeno ataca el cromo, por ejemplo,
en la figura 8 de la derecha, el oxígeno ataca el cromo, que es lo que normalmente pasa con el acero al carbono. El acero al carbono, el oxígeno ataca, pero el hierro, ¿qué pasa? Que el hierro no se desplaza, no tiene esos electrones libres que pueden desplazar su nivel de energía y estabilizarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en un acero al carbono se queda, es decir, queda el hueco y ahí es donde empieza ya, con solo ese hueco, aunque tenga cobertura, eh, ahí es donde empieza y genera el cáncer. Ese cáncer es la corrosión. Esa corrosión empieza a comer y a comer y si por más que usted tenga cobertura, él empieza a comer incluso por debajo. Ahí es donde ya empezamos a tener problemas, problemas sanitarios incluso con los alimentos. Y entonces la diferencia es este mecanismo que el cromo genera que se desplacen ese desplazamiento de cromo genera la capa de óxido de cromo. El óxido de cromo es un polvito verde, pero por ejemplo, cuando se genera acá el óxido de cromo en una capa de acero inoxidable, es una capa brillante. Sigue siendo óxido, pero es un óxido saludable, por decirlo así. Entonces, acá les estaba mencionando qué es el acero inoxidable, es lo que les lo que les he dicho, perdón, una aleación. ¿Qué pasa? Que tiene al menos un 11% de cromo y dependiendo de la familia, entonces empieza a generar, a agregarse diferentes aditivos. Por ejemplo, el molibdeno en el 316, son ejemplos de lo que les he mencionado. El acero inoxidable, la serie 300 son austeníticos. Más adelante vamos a ver si aquí tenemos, ajá, para explicarlo de una vez, tenemos estructuras cristalinas de los que forman los aceros inoxidables. El acero inoxidable, estos son austeníticos, los números 300, los de la serie 300. Como pueden ver la diferencia, esto es como si agarráramos una mezcla grosera. Una mezcla grosera es, no sé, por ejemplo, la arena. La arena tiene piedritas y tiene más chiquititas. Entonces, a nivel estructural, si uno se pone a analizar el tener comprimidos pedacitos de piedra, puede generar que en algún momento se separen. Es por esto que el 316, al tener piedras más grandes, por decirlo así, o más variabilidad en tamaños de piedras, es un poquito más débil que el 304. Pero a su vez también esas diferencias permite, ya sabemos, una capa de resistencia a la corrosión todavía mayor. Aquí les puse el acero martensítico para que ustedes lo puedan, para que lo puedan ilustrarse, más ilustrar, no sé, a mí siempre en la mente me funciona mejor ver las cosas. Entonces, el martensítico, ven que es como piedras un poco más homogéneas y ya al final en la figura 11 tenemos acero inoxidable austenítico y ferrítico. Esos son combinaciones, por lo general el austenítico y ferrítico es más resistente a todo, a los golpes, al calor y la característica de ferrítico es que le genera propiedades magnéticas. Entonces, por aquí podemos ver eso. Estas imágenes son reales, son imágenes reales utilizadas, sacadas por Olher Snart, que es de Struer Century Uncertainty. Estos, ellos venden equipos de estos, por si en algún momento, no sé, para el nivel de, de calidad de todo esto se necesitan. Entonces, volviendo en las series que les mencionaba, aquí podemos ver algunas características, la serie 300, que son los más comunes, perdón, ya me atrasé, eh, son no magnéticos, pero ya si pasamos a la serie 400, tenemos aceros inoxidables martensíticos, casi siempre se utilizan en cuchillería, son más duros, esa es otra de las características, el martensítico es más duro, más resistente al calor, por ejemplo. La serie de 500 son aleaciones altamente resistentes al calor, los 600 son endurecidos y la serie 2205 son los duplex. Bueno, aquí me equivoco. Es 0507, disculpen. Cualquiera de los dos funciona. Estos son duplex porque son austeníticos y ferríticos. Entonces tienen alta resistencia
a los golpes, al calor y también propiedades magnéticas y bastante maleables. Hay diferentes acabados, hay diferentes acabados número uno, número 2D, número 2B, número 3 y número 4. Todo depende de la aplicación que se vaya a dar. Por lo general, nosotros manejamos el pulido 4 en los aceros inoxidables, en los gabinetes de acero inoxidable de grado alimenticio de nosotros. El pulido número 4 es el pulido el más estándar, la que ustedes ven, por ejemplo, en las refrigeradoras de sus casas. Son bastante brillantes, bastante lisos y no porosos, entre otros. Vamos a ver. Acá nuevamente quería mostrarles un poquito lo que eran los aceros inoxidables. Esto yo ya lo había agregado en una diapositiva anterior, pero como ustedes pudieron ver, ya eso lo mencioné. El acero 316 es más caro por su mayor resistencia a la corrosión e incluso el punto de fusión, que el punto de fusión es el punto al que se congela algo, al que se empieza a congelar. Entonces, más abajo de esa temperatura va a ser sólido. Entonces, el inoxidable 316, al tener un punto de fusión más bajo, es un poquito más maleable. Esta parte que ya la explicamos. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿es la solución el acero inoxidable? Perdón. La respuesta, como a todos los ingenieros nos gusta, es depende. Depende del ambiente. Lo mejor siempre es que nos contacte y nos diga, vea, es que tenemos esta situación, estamos en un cuarto que tiene en el aire, por ejemplo, arena, que en el aire también anda ácido clorhídrico, que pueden haber derrames de ácido fluorhídrico. Entonces, el acero inoxidable es la solución. No, porque si bien es resistente a la corrosión, no es resistente a ácidos muy fuertes. Yo antes les mencioné que era resistente a ácidos fuertes, pero hay algunos ácidos que son demasiado fuertes y en este caso, por lo general, se, se va hacia la parte de termoplásticos, de gabinetes termoplásticos, ya sea ABS, poliéster, incluso fibra de vidrio, policarbonato, entre otros. Se requiere disipar calor, porque va a estar, por ejemplo, en un exterior o en un cuarto muy caliente. Si se requiere disipar, ok, nos podemos ir a acero inoxidable. Necesitamos que sea resistente a rayos ultravioleta. Digamos que queremos un termoplástico para poner al exterior. Los termoplásticos por lo general no son resistentes a rayos ultravioleta. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado lo que escogemos, dependiendo del tipo de ambiente. Todo esto nosotros se lo podemos, no, para eso estamos nosotros, lo podemos ayudar, lo podemos asesorar en este tipo de, de problemas, se podría decir. Aquí la idea es ayudarnos mutuamente, por supuesto, no ayudarlos a escoger la mejor opción para que su aplicación para que la aplicación de acorde a la aplicación, perdón, sea la más adecuada y le funcione por más años. Esta figurita 10 que agregué aquí es para que vea un poquito lo que son resistencias a la corrosión y fuerzas, resistencias estructurales. Entonces, por ejemplo, el PVC, que es con lo que generalmente se realizan los tubos, esto es bastante menos resistente que el ABS, que el policarbonato, que la fibra de vidrio. Entonces, todo esto lo podemos ver en ese grafiquito. Este grafiquito es muy importante a la hora de seleccionar a la hora de seleccionar el gabinete correcto. Ahora bien, perdón, el, este punto era el que les decía que lo iba a agregar aparte, pero es muy amplio. Más bien, más adelante podemos hacer uno solamente de este tipo de coberturas, ya sea para climatización y para protección también. Acá, esto que les agregué es como cuadros resúmenes de cómo escogerlo. Si tenemos un ambiente normal, entiéndase un cuarto, un cuarto de producción
normal, no tiene que ser limpio, pero tampoco tiene que tener un ambiente sumamente corrosivo donde hayan ácidos y todo. Entonces podemos poner una capa, un film de protección que sea una pintura normal. Ahora, si va a ser para exteriores, se recomienda poliéster. ¿Por qué? Por el agua. El poliéster va a ser más resistente a la corrosión. Si se le mete por debajo, por ejemplo, la corrosión ataca. En cambio, con la capa de poliéster, él le protege y no deja que se meta por debajo. Para un ambiente duro, se recomienda, aparte de la pintura estándar, se recomienda también un primer, que por supuesto en Hoffman tenemos. Esos primers normalmente son epóxicos, son poliéster, entonces, pero ellos no son para acabados. Si usted los deja en primer, lo más seguro es que se le vaya a quitar. Lo ideal es primer y pintura. Por supuesto, luego del tratamiento, del pretratamiento de pulido, por ejemplo. Entonces aquí sí hay que elegir. Esta presentación, si ustedes gustan, me pueden escribir ahí al contacto que les dije y yo se las puedo pasar. Eh, Puede ser un inicio para poder escoger el gabinete correcto. Luego quería mostrarles ahora sí las soluciones que tenemos en acero inoxidable. Tenemos infinidad de soluciones en acero al carbono y en acero inoxidable. Les quiero mostrar lo principal. eh, en acero inoxidable y en no metálico sobre todo. Acá les puse, como pueden ver, son muchas opciones. Están las cajas de unión, luego gabinetes para instrumentación, gabinetes para botonería, de montaje en pared, gabinetes autosoportados. Hay estos watershed, perdón, perdón si alguien habla inglés, no sé cómo pronunciar esa parte. Esos son unos que tienen como un techito caído. Ese techito caído es para que el agua fluya, es una cuenca, le llaman. Eso puede funcionar bastante en exteriores. Eh, Luego también hay estos últimos, los que dicen de la línea ProLine generación, hay generación uno y generación 2. Generación uno ya están descontinuados, actualmente tenemos generación 2, pero lo ideal ahora es trabajar con gabinetes de IS. Los de IS son los que normalmente tenemos en stock y los que se utilizan más, mejor grado de protección. Hay de montaje en pared, hay de autosoportados, hay cajitas de unión y también hay infinidad de accesorios que ustedes pueden adquirir. Uno de esos era el techito que les mostraba. Eh, Voy a proceder acá y ahorita nos devolvemos a la parte de los termoplásticos. Pero, por ejemplo, acá les quiero mostrar. En esta diapositiva ustedes pueden ver de doble puerta, pueden ver de puerta sencilla. Este que les puse acá es de puerta sencilla, pero de acero al carbono. Si ven, está un poquito más blanco que este otro, que es más gris. Este es de acero inoxidable. Lo que pasa es que no encontré una imagen solita, pero es exactamente lo mismo, es equivalente. Imagínense en este con acero inoxidable. Luego hay estas eran las cajitas de unión que les decía, son cajitas pequeñitas, lo máximo es de 250 milímetros aproximadamente. Y hay unos más protegidos. Este nuevamente no encontré, pero de acero inoxidable. Este es de acero al carbono, pero hay el mismo modelo en acero inoxidable. Son, como pueden ver, un poco más protegidos, más robustos, sobre todo. El precio aumenta, pero son gabinetes para toda la vida, como se puede como se puede notar, son gabinetes sumamente protegidos y muy útiles. Volviendo a los no metálicos, les quería mostrar un poquito de estos. Tenemos poliéster, que son los Polipro, en fibra de vidrio, que son por lo general se utilizan los ultra, que estos ultra son los más grandes, tienen tamaños un poco más altos, pero también tenemos de bisagra continua, por ejemplo. Esa bisagra continua es que estas bisagras, como pueden ver, acá no se nota mucho, pero las bisagras tienen, no sé, dos o tres acá. Esa bisagra continua es una sola cadena acá. Eso brinda más protección y más seguridad. Ahora, eh,
Perdón que me adelanté. Tenemos entonces de los termoplásticos en policarbonato también, en ABS. De estos hay en diferentes medidas. Todo esto, lo mejor es verlo en diferentes aplicaciones. Si ustedes ya conocen y están seguros también, no necesariamente nosotros tenemos que asesorarlos. Si ustedes ya saben y están seguros totalmente, nada más nos indican, ocupo este. Nosotros le buscamos la opción que haya. En acero inoxidable se manejan de la línea GL66 en stock. Ya hay una nueva familia que es de estos mismos, del IEC, que son la familia ARS y los ARD. Estos están eh, próximos a entrar a partir de octubre. Ya empieza a haber un poquito más de stock y todo. Entonces, ya para finalizar, quiero mostrarles un poquito de lo que son procedimientos de gabinetes sin abrir los mantenimientos. En este caso, ¿cuál es la ventaja de no tener que abrir un gabinete? Como estamos enfocados a la industria de productos higiénicos, no abrir el gabinete implica que no haya contaminación, implica que no se me vaya a meter, por ejemplo, muchas veces se maneja neumática. En esa neumática cabe la posibilidad que se maneja desde el gabinete, perdón. En esa neumática cabe mucho la posibilidad de que se pueda meter algún patógeno y a través de la neumática nos genere alguna clase de problema en los patógenos. Esos son ejemplos. Hay ejemplos variados que se nos pueden, con problemas que nos puede generar el tener que abrir un gabinete. Además de que actualmente las políticas de la empresa, de las empresas en general, muchas veces ya vienen eh, la tendencia a la alza de que ya no se puede abrir el gabinete. No se puede abrir el gabinete si no es que estamos en un paro de mantenimiento, por ejemplo, entre otros. Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay casos que optan por vigilar, por decirlo así. Entonces, vigile que no venga nadie de seguridad mientras yo abro el gabinete. No es recomendable, no es la mejor opción. Entonces, se recomienda lo que son mantenimientos, se recomiendan equipos como estos, por ejemplo, mantenimientos predictivos haciendo giras de termografía que muchas veces se podría hacer desde afuera, pero por lo general hay que abrir el gabinete para ver cómo se está comportando nuestras uniones, cómo está comportando nuestro PLC, por ejemplo. Eh, También las vibraciones es un equipo, hay equipos portátiles o hay equipos también en sitio que le monitorean 24 horas y el monitoreo 24 horas de la temperatura junto con la termografía. Estos pueden ser de las mejores herramientas que hayan y se complementan muy bien. Acá yo les quiero mostrar una solución que es para un monitoreo de temperatura a las 24 horas. Esto se llama GraySense Hotspot Monitor o el HSM. En la imagen ustedes pueden ver, hay de 9 canales, hay de 18 canales también. Esos canales se unen a una fibra óptica. Esa fibra óptica está hecha de un polímero que no genera chispa, no genera nada. Entonces, dentro del gabinete ustedes lo pueden utilizar sin problemas. Eh, es cortafuegos también, no va a generarle, es decir, no le va, sí va a agarrar fuego, pero va a cortarlo inmediatamente. Entonces, en esta parte verdecita, la que está arriba, tenemos un contacto normalmente abierto de 2 amperios, 250 voltios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos conectarlo, por ejemplo, a un SCADA, a un sistema de SCADA. Nosotros podemos utilizar Modbus RTU, TCP/IP o Ethernet IP por el momento. Eso lo podemos conectar a un sistema de SCADA que nos mande alarmas directamente hasta nuestro sistema de control. Esa es una de las opciones. Otra opción o que se pueden complementar incluso se puede conectar a ese contacto normalmente abierto una torreta, una alarma, que en esa torreta me indique que algo está pasando, se está pasando los límites. Todo esto, otra ventaja que tiene es que
no necesita ningún software de programación. Ustedes nada, simplemente conectan, se conecta por medio de terminales de ojo, de media, hay de 3/8 y hay de un cuarto también, lo conectan a las fases o a lo que usted quiera medir en realidad, y eso le va a generar, le va a dar la señal. Ahora, eso también tiene las ventajas que se muestran acá abajo en el cuadrito. Por ejemplo, no se necesita estar expuestos a incidentes, cosa que con la termografía, por ejemplo, puede suceder. No estoy atacando la termografía, más bien estoy mostrando las ventajas que puede tener sobre la termografía, pero se recomienda complementarlo siempre, junto con las giras termográficas, por ejemplo. La termografía es cada cierto tiempo. A ustedes, por ejemplo, les puede guardar, si ustedes ponen la frecuencia que quieren guardar los datos cada 15 minutos, por ejemplo, tiene una memoria para guardar cada 15 minutos hasta por 9 años. Si ustedes ven que se les está llenando la memoria, se meten en internet, en un buscador, es un, él trae su propio IP y configuran desde el buscador, no necesitan programas especiales. Eh, la fibra óptica es automonitoreable. ¿Qué quiere decir? Que ella misma, el mismo dispositivo le va a decir si hay alguna fibra óptica mala. Esa fibra, al ser automonitoreable, también podríamos decir que no se necesita una calibración continua porque él mismo está automonitoreándose. No se necesita libre de mantenimiento, por decirlo así. Todo estas son ventajas. Más adelante, si ustedes gustan, pueden guardar mi contacto, pueden agregar, escribirme, vea Roy, es que me gustaría un poquito más de información. Podemos revisarlo, podemos ver si en algún momento eh, tenemos algún demo o algo así, podemos llevarlo y mostrarlo. Fibra óptica hay de 10 metros, que es el estándar, pero se puede pedir por separado de 15 metros, igual que la sonda. Ellos aguantan hasta 120 grados la sonda estándar, pero hay una sonda que aguanta alta temperatura, hasta 160 grados. El módulo, aquí cometí un error, le puse hasta 160, pero el módulo aguanta hasta 90, 80-90, pero en un gabinete realmente 80-90 significa peligro, ya está casi alzando fuego. Entonces no es lo más común. También quiero mostrarles lo que son las interfaces de seguridad para los gabinetes. Ellas son totalmente sin tener que abrir el gabinete. Ustedes hacen el rectángulo, colocan, ven que tienen tornillos para atornillar justamente en ese espaciecito y listo, pueden cablear, ellos por detrás se energizan, perdón, tienen sus bornes, tienen, por ejemplo, lo que es el Ethernet, usted puede cablear Ethernet del PLC directo a este Ethernet. Y sobre todo, yo les puse unos ejemplos, 3 ejemplos, pero hay más de 16,000 códigos creados en estos momentos, muchos más. Entonces, esto es 100% personalizable. Si ustedes quieren, por ejemplo, solamente un toma como el que se ve abajo, pero quieran agregarle un DB9 o quieren agregarle, no sé, un RJ45 blindado, por ejemplo, pueden ponérselo. Se le puede poner USB, USB-A o USB-B, USB-C, USB-D. Eh, ese USB-C es de los más utilizados actualmente, es de lo más reciente. Y todo esto 100% personalizable. Incluso en la parte donde dice Gray Sports podríamos colocarle el nombre y el logo de la empresa. Por supuesto, con todas lo de seguridad que conlleva. No es que a cualquier persona se le va a vender el puerto de ustedes. Entonces, bueno, las imágenes, importante, las imágenes dicen reconocidos UL, pero ellos ya no son reconocidos, son UL totalmente. Ya ahora sí, estas imágenes tal vez están un poquito desactualizadas. Pero sí, hay diferentes housings, hay diferentes cobertores disponibles. Actualmente hay uno que se llama MacView. El MacView funciona con imanes, entonces, donde usted lo puede incluso tirar desde arriba, que él no rebota, sino que pega y genera un contacto totalmente hermético, especial para equipo higiénico.
Los de estos mismos cobertores, housings, hay en acero inoxidable, por supuesto. Si es lo que estamos hablando, tenemos que ofrecer la solución. Y tenemos, finalmente, si ustedes no ocupan algo tan robusto, tenemos estas opciones, por ejemplo, las de la derecha, que son como solamente un conector RJ45, un USB 3.0. Estas opciones están actualmente utilizándose mucho también. Si no se ocupa algo así tan robusto, ustedes hacen un huequito. Este hueco es de 30.5 milímetros, tal cual fuera una botonera, y colocan, tiene su brida por detrás, y con esto la protección es IP68. Entonces es todavía más alta que alguno de los housings de la izquierda, por ejemplo. Todo esto, repito, es 100% personalizable. Lo ideal es que en algún momento, si necesitaran, me pueden contactar, me indican, eh, no sé, ocupo esto y esto. Por ejemplo, ocupo el de la izquierda arriba, pero ocupo que esté al revés, que el toma esté a la izquierda y el RJ45 a la derecha. Posiblemente no cambie el número de parte, pero sí cambia el diseño. Ese diseño es único, entonces se le puede poner al final del número de partes se le pone un U, que es de único. Entonces, U 120, por ejemplo, que ese corresponde a la empresa X. Y ese solo se le va a vender a la empresa X. Entonces, sí, esto es muy útil, muy versátil. Si en algún momento requieren los equipos que ven en pantalla, los de la izquierda, los puertos, están actualmente en stock. Tenemos un stock eh, que la idea es ir promoviendo un poquito, que lo vayan conociendo. De todos estos podemos ver demos. eh, Próximamente vamos a tener un demo. Si gustan alguna reunión, alguna muestra, nada más me indican y podemos visitarlos, ir a mostrarle. Eh, de los de la derecha, de los que son como tapitas, estos próximamente vamos a traer para stock también, que son muy útiles. Y finalmente quiero mostrarles lo que son indicadores de presencia de voltaje, muy brevemente. Estamos hablando de lo mismo en nivel de protección, niveles de housings. Estos que me indican, ustedes los conectan a fases. Si en alguna fase tenemos pérdida de corriente, entonces él nos indica. ¿Cómo nos indica las luces? El de la imagen izquierda, de la pura izquierda, que es una estación de prueba, ellos brillan. El de la imagen de la izquierda, el circulito de la izquierda, ellos brillan las tres fases. Si en algún momento tenemos pérdida de fase, van a brillar, por ejemplo, tenemos pérdida de fase en L3, va a brillar L1, L2 y la Tierra. Si tenemos pérdida de fase en L1 y en L2, va a brillar L3 y Tierra, perdón. Si tenemos todas las pérdidas de fase, entonces va a brillar Tierra solamente. Si está bien, vamos a tener L1, L2 y L3. Ahora, muchas veces también bueno, vemos que hay pérdida de fase, pero ¿qué pasa? Hay energía residual. Esa energía residual eh, puede generar un corto. Viene el técnico, abre el gabinete, ya vio que teníamos pérdida de fase, pero esa energía residual conecta, boom, perdón la expresión, pero hubo un corto que puede generar graves lesiones. Acá incluimos en esta estación de voltaje los test point, los puntos de prueba. Ahí ustedes pueden colocar directamente las puntas de prueba. Justamente este tiene alta impedancia. Por ejemplo, eh, se ha probado con un desatornillador. No recomiendo hacerlo, por supuesto, pero han probado con un desatornillador. eh, Meten el desatornillador y no pasa nada. La alta impedancia ayuda a eso. Y el indicador 2 en uno que vemos a la derecha, ese indicador es una versión comprimida de la estación de prueba. Entonces él brilla y puede hacer las pruebas ahí mismo. Este es el que más se está utilizando. De este tenemos en stock actualmente. Repito, cualquiera de estas soluciones podemos con mucho gusto ofrecerla. Podemos revisar cuál se ajusta a su aplicación, a su, a su entorno.
pero es 100% personalizable. Más bien, ya lo dejo, ya me extendí un poquito de más, entonces tenemos ahora una sección de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Acá voy a pasar de diapositiva para que me contacten. Eh, Nuevamente por WhatsApp me pueden llamar sin ningún problema. También el contacto pueden con mercadeo@elbatron.com. Ahí pueden contactarnos o a nuestra central. Finalmente, nada más para, si no hay preguntas, nada más para finalizar, quería comentarles que es todo esto que ustedes están viendo, los productos que ustedes vieron, son accesibles desde la página. No necesariamente tienen que llamarnos o contactarnos. Si ustedes ya saben lo que necesitan y está en la página, perfectamente pueden accesar la página y adquirirlo por ese medio. Nada más, vamos a ver, yo les daría el link, pero a mí siempre se me ha hecho personalmente más fácil accesar como el patrón en línea. Ustedes buscan en Google, perdón, de forma lógica, perdón, y el patrón en línea. Ya si es, por ejemplo, Nicaragua, Panamá, están sus diferentes páginas, por ejemplo, eh, electrónica técnica para el caso de Nicaragua, entre otros. Ponen el patrón en línea, por ejemplo, y se van acá a la tienda en línea. Ahí pueden ver cómo accesar por marca. Aquí en marcas de lo que estamos hablando actualmente, acá tenemos Invent Hoffman y tenemos acá Grace Technologies. En esta Grace Technologies pueden encontrar todos los puertos. Y eh, para finalizar, vieras que quería mostrarles también una promoción eh, que tenemos por introducción de estos productos, de estos últimos productos que les mostré, que es un 10% de descuento en la compra total cuando se realice en conjunto con un gabinete. Entonces, los gabinetes mayores a 800 milímetros, ustedes pueden adquirirlo con un producto de estos y van a tener un descuento del 10% total para que puedan aprovecharlo. Esto está válido durante el mes de junio y julio. Ya para agosto no va a estar, pero siempre estamos para servirles. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su atención, por habernos acompañado durante este tiempo. Disculpas por haberme extendido un poquito de más. Y cualquier duda, pueden contactarme sin ningún problema a los compañeros de mercadeo y a mis compañeros vendedores. Muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día.